salvación y que fuéramos el reflejo de su gloria ante el mundo entero. Que estábamos cubiertos de su justicia, de su majestad y que nada nos podía avergonzar. Pero también vimos cómo el pecado nos robó la identidad y que todo se desequilibró. Desobedecimos al plan perfecto de Dios, fallamos en cumplir su propósito. El resultado de todo esto, fuimos sumidos en la ruina. Perdimos la relación con Dios y el ser propietarios de su amor infinito, y tuvimos que conformarnos con las migajas del amor condicionado y por el que tenemos que pagar un alto precio. La creación también nos desconoció y de ser gobernantes nos convertimos en esclavos de las cosas creadas, y ahora tenemos que batallar mucho para poder apenas sobrevivir. Llegó la ruina, la enfermedad, la desigualdad, las guerras, la muerte. Y no solo la muerte física, sino la muerte espiritual. Nos robaron la eternidad. Y ahora los hombres están condenados a dar vueltas en el mismo lugar, condenados a no encontrar jamás la felicidad completa para sus vidas. Pero el domingo pasado veíamos que Dios no se quedó con los brazos cruzados y que ahora mismo Él está trabajando en la restauración de todas las cosas a su estado original, perfecto. Se dio cuenta que el pecado había condenado nuestras vidas y que solo la sangre de alguien perfecto podía pagar el precio de nuestra recuperación. Pero solo había alguien capaz de pagar ese precio: Él mismo. Así que sin dudarlo, tomó forma de hombre y se hizo siervo a tal grado de dar su propia vida en una cruz, para que el precio de nuestra libertad, la libertad de poder decidir, fuera saldado, y que a partir de su muerte y de su resurrección, todas las cosas puedan volver a ser perfectas como al principio. Pero como te decía hace un momento, esta historia no es lineal, sino interactiva. Nosotros participamos en ella. Al mismo tiempo que es la historia de toda la humanidad, que es la historia de todo el mundo, del universo entero, también es tu historia personal. En el sentido general, esta historia ya tiene un final escrito, ya está definido lo que va a suceder. El rey volverá algún día y reclamará la creación por completo y acabará con toda la maldad eternamente, y todo volverá a ser como debía haber sido siempre. Sin embargo, en lo particular, es decir, en tu caso personal, esta historia tiene dos posibles finales. Tú eliges cuál quieres. Dependiendo de tu respuesta a la historia de Dios, dependiendo de cómo reacciones tú al mensaje del evangelio, de la redención, de la recuperación, eso determinará el final que tendrá tu historia particular. Porque tu historia es parte de la historia de la humanidad. Es parte de la historia del mundo, de la que ya está escrita. Pero Dios nos ha dado la oportunidad de escoger el final que tendrá la historia particular de cada uno de nosotros, no solamente en el futuro, sino a partir de hoy. ¿Qué tipo de historia se va a seguir escribiendo para ti? Depende de la respuesta que tú le des al Señor en este día. ¿Estarás del lado restaurado? ¿Estarás del lado recuperado de aquel que vuelve a la perfección que Dios creó en un principio? Con la relación restaurada, con la identidad recuperada, con el gobierno recuperado, pero sobre todo con la eternidad recuperada. ¿O terminarás siendo parte de ese mundo destruido, acabado, corrupto por su propia maldad y destinado a morir eternamente? Es aquí, en este punto, donde la historia transformadora se detiene para ti y espera por una respuesta. Hoy se detiene la historia delante de tus ojos, delante de tu vida, para que tú tomes una decisión.
¿A qué parte de la historia quieres pertenecer tú? Y surge una pregunta como la que se hicieron los hombres en Jerusalén que leíamos en el pasaje hace un momento. ¿Qué haremos? Esa es la pregunta importante. ¿Qué haremos a partir de ahora? El pasaje que leíamos al principio se sitúa en un momento igual que en el que tú te encuentras ahora mismo, en este preciso instante. Dios acababa de revelarse a toda Jerusalén a través de su Espíritu. Y el apóstol Pedro, uno de los que Dios había escogido para llevar el Evangelio, les acababa de contar la historia del por qué todas las cosas estaban sucediendo de esa manera, como ellos las estaban viendo en ese momento. Y estuvieron delante de la historia transformadora. Y la historia tuvo en ellos el efecto que se esperaba que tuviera. Si volvemos al versículo 37 de este pasaje de Hechos capítulo 2, dice: al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón. Entendieron lo que estaba pasando, se dieron cuenta de lo que habían hecho y de cómo sus vidas habían transcurrido. Y le pidieron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta importante que hoy debe de caber en tu corazón. Porque conocer la historia transformadora de la que hemos venido hablando a lo largo de todas estas semanas debe llevarte a un punto decisivo que exija una respuesta. La transformación que Dios te ofrece, la transformación por la cual Cristo pagó en la cruz con su propia vida, con su sangre, no se da en automático. No es algo que sucede por sí solo. Él hizo su parte. Participó con nosotros. Por eso te digo que la historia es interactiva. Dios escribió una parte, pero tú vas a escribir el resto de la historia, al menos para ti. No es automática. En la parte que Dios hizo, todo el mover el universo y la historia de la humanidad, la encarnación misma de Dios, el sacrificio de la cruz y la resurrección no servirán de nada para ti a menos que los aceptes en tu vida. Serán la historia de alguien más, serán la historia de la transformación de otras vidas, de otras familias, de la recuperación de todos los aspectos de otras personas, pero no de la tuya hasta que tú respondas a la historia de la transformación. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, dice: pero a todos los que, ¿a los que qué? A todos los que qué? Que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No para todos. Restaurar la relación rota, restaurar la identidad perdida, no es para todos. Es solamente para aquellos que le reciben. Dios quiere restaurar tu identidad como hijo de Dios. Dios quiere que vuelvas a ser reconocido no solamente por las personas a tu alrededor, sino por la creación entera. Como un hijo de Dios, Dios quiere restaurar tu identidad y quiere restaurar su relación contigo. Pero eso no es para todos. Es solo para los que lo reciben. Solo los que creen de verdad pueden acceder a que la historia transformadora se escriba también en ellos. Puedes recuperarlo todo, no solo tu identidad, tu relación con Dios, tu relación con el resto de la creación, el gobierno sobre las cosas creadas y sobre todo puedes recuperar la eternidad. Pero eso, así como lo perdimos por una decisión propia, es la misma manera en que debemos recuperarlo, por una decisión. Porque nadie cayó en pecado sin darse cuenta. Nadie fue obligado a pecar. Nacimos siendo libres y en algún momento tomamos la decisión de vivir nuestras vidas a nuestra manera. Para poder recuperar todo lo que perdimos por causa de nuestro pecado, también tenemos que tomar la decisión y responder
a la historia que Dios está escribiendo para nosotros. Y si dentro de ti, en este momento, surge la misma pregunta que los hombres de Jerusalén de nuestro pasaje de la Escritura, la respuesta es muy corta, pero a la vez es muy profunda. Solamente cree. Solo tienes que creer. Esto es una cuestión de fe. Dios se dio cuenta que no había manera en que nosotros pudiéramos recuperar el lugar de donde nos caímos, el lugar de donde caímos, del lugar de la gloria de Dios, de donde fuimos destituidos por nuestro pecado. No podíamos recuperarlo por nuestros propios medios. No hay manera, no hay forma. Y entonces Él creó un camino para que nosotros pudiéramos andar el camino de la fe. Jesús hizo todo para que solo creyendo en Él podamos comenzar a ser restaurados por completo a esa imagen y semejanza, a la vida verdadera y a la comunión íntima con Dios. Pero creer no es algo pasivo, no es algo de decir solamente yo creo, sí, yo creo. Se trata de accionar al respecto. La fe debe traducirse en acciones. No se trata solamente de decir Jesús, yo creo en ti. Sí, yo creo en Dios. Porque eso lo hace todo el mundo, todo el tiempo. Si tú sales a la calle y le preguntas a la gente si cree en Dios, una buena parte de ella te va a decir que sí. Si te preguntan a ti en esta hora si tú crees en Dios, probablemente tu respuesta será sí, yo creo en Dios. Pero si tú crees en Dios, ¿por qué tu vida no está transformada? Si tú realmente crees en Dios, ¿por qué todo a tu alrededor no está funcionando de la manera en que se supone que debería de funcionar? Como que algo no está bien. Porque no se trata solamente de decir yo creo, se trata de producir acciones derivadas de esa fe. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 17 nos habla de este principio. Dice, hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? ¿De qué sirve decir yo creo si esa fe que yo digo tener en mi corazón no produce las acciones conducentes? ¿Acaso esa fe puede salvar? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes le dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? ¿De qué sirve? Asimismo dice, lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está, ¿cómo? Muerta. Si la fe no tiene obras, está muerta. Para poder acceder al regalo de la salvación, para poder acceder al regalo de la recuperación de todas las cosas, debemos de tener fe, pero no una fe de palabras, sino una fe de acciones. Cualquiera puede decir que cree en Jesús, pero eso no produce transformación, no. La fe que hay en nuestro corazón debe traducirse en acciones. La fe en Jesucristo debe traducirse en obediencia a lo que Dios nos manda en su palabra. Si no, no te va a servir de nada decir que tú crees en Dios. No te va a servir de nada decir que tú crees en Jesús. Si tu fe no produce acciones, está muerta. La fe que Dios espera ver en ti para restaurar tu vida, la fe que Dios espera ver en ti para restaurar tu matrimonio, la fe que Dios espera ver en ti para restaurar tu salud, tus finanzas, tus relaciones, todo a tu alrededor, tu relación con Él, tu eternidad. La fe que Dios espera ver para poder transformar tu vida necesita ser una fe que se traduzca en acciones, en obediencia. Dios espera acciones concretas de nosotros para poder hacer su obra de transformación en nuestras vidas. Y esa es la respuesta. Cuando los hombres en Jerusalén les hicieron esta pregunta, ¿qué hacemos? Ya entendimos, nos dimos cuenta que nuestra historia está en riesgo, nos dimos cuenta que tenemos que participar, nos dimos cuenta que hay algo que yo tengo que hacer. Entonces díganos, ¿qué debemos hacer? Y es aquí donde debemos saber ¿qué acciones debe producir en nosotros la fe en el Evangelio de Jesús?
La primera cosa que menciona el pasaje que leíamos hace un momento, en lo que se traduce la fe, la obediencia, dice es arrepentimiento. Arrepiéntanse, les dijo Pedro. ¿Qué significará arrepentirse? El arrepentimiento es mucho más que solo sentirse mal por el pecado que hemos cometido. Es mucho más que el remordimiento. Hay gente que cree que arrepentirse significa decir, me arrepiento. ¿Cómo me arrepiento de esto que hice? Todos nos sentimos mal por las cosas malas que hacemos. Y decimos, cómo me arrepiento de haberme comido, ¿verdad? Esos tacos con tantas salsas y estaba tan picante y ahora estoy sintiendo las consecuencias. Me arrepiento de habérmelo comido. Pero dentro de una semana ya está otra vez, ¿no? En los tacos, echándole duro a la salsa. Lo vuelve a hacer. Eso no es arrepentimiento. Eso es remordimiento. Todos lo sentimos. Ay, cómo me arrepiento de haber dicho esto. Pero luego lo volvemos a hacer. No hay un cambio. No hay una transformación, es solamente una tristeza, es solamente pesar por las cosas en las cuales nos hemos equivocado. Cuando el Señor nos dice que debemos arrepentirnos, se refiere a mucho más que eso. Notemos cómo el pasaje nos dice que los hombres de Jerusalén ya sentían remordimiento, dice que se sintieron mal. Y entonces dijeron, ¿qué hacemos? Y ahora es cuando el apóstol añade, arrepiéntanse. ¿Ya se sienten mal? ¿Ya se dieron cuenta que lo que han hecho en su vida es malo? ¿Ya se dieron cuenta que la manera en que han estado viviendo es mala? Ahora tienes que arrepentirte. No se trata solamente de sentirse mal, se trata de transformar toda nuestra manera de vivir. El arrepentimiento significa cambiar nuestra mentalidad en cuanto a todo. Y que de allí se desencadene un cambio general en nuestra vida. Se trata de desaprender. Hemos escuchado una historia que no habíamos escuchado tal vez antes. Que la razón de las cosas es muy diferente a lo que nosotros habíamos creído. Que la manera en la que el mundo está funcionando en este tiempo no es precisamente la forma en que el mundo debería funcionar. Si tú has entendido la historia transformadora, si tú has entendido la historia como Dios la está relatando, te das cuenta que las cosas no son lo que parecen. Que hay principios que están allí y que hemos violado y que han traído toda esta serie de consecuencias que ahora estamos viviendo la humanidad entera. Por eso arrepentirse es necesario, porque necesitamos desaprender todo lo que sabíamos hasta ahora. Hay un pasaje que es uno de mis pasajes favoritos y que explica para mí bastante claro lo que es el verdadero arrepentimiento. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, y no adopten la costumbre de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Eso es el arrepentimiento, es un cambio de mentalidad en cuanto a todas las cosas. Dejar de pensar de la vida como pensábamos antes. Yo lo dividí en tres partes. Primero, debes olvidar todo lo que sabías del mundo. Dice, no adopten las costumbres de este mundo. No pienses del mundo y no pienses de todas las cosas que hay. Igual que como piensan las demás personas. Transforma tu manera de pensar. Olvida todo lo que sabías del mundo, de cómo funcionan las cosas aquí, según la propia filosofía humana. Todo lo que habías pensado de Dios tienes que cambiarlo. Si tú habías pensado en Dios como un ser lejano, como alguien que está ahí solamente esperando para castigarte cuando te portas mal, o si inclusive tú habías pensado de Dios como un ser irreal, inventado, y que todo lo que dicen de Dios es una mentira y que solamente existimos nosotros, tienes que dejar de pensar eso. Arrepentirse significa dejar de pensar en que Dios es un ser inexistente. Él es real y todo lo que su palabra dice es verdadero y se va a cumplir al pie de la letra. Tienes que dejar de pensar igual acerca de lo que habías pensado sobre el pecado. Porque a lo mejor para ti hasta ahora el pecado había sido esos pequeños errorcitos y esas pequeñas acciones que te producen placer a costo de un poco de culpabilidad.
Debes de dejar de pensar del pecado como algo a lo que puedes acceder continuamente y de manera común para lograr sentirte un poquito satisfecho en medio de este mundo y de esta vida tan aburrida que a veces nos toca vivir. Tienes que dejar de pensar del pecado de esa manera y empezar a verlo como aquello que está destruyendo tu vida. Desaprenderlo todo. Lo que habías pensado acerca de ti mismo, que hasta ahora vivías para ti, que hasta ahora vivías para satisfacer tus propias necesidades y tus propios apetitos. Desaprenderlo todo y dejarlo todo atrás. No te acomodes a las costumbres de este mundo, porque el hombre tiene explicaciones para todo. El hombre quiere explicarlo todo a su conveniencia, pero existe una sola historia. Lo hemos estado viendo a lo largo de estas semanas. Hay una sola historia y una sola explicación de todas las cosas. Y si tú quieres acceder, necesitas desaprender todas las demás historias que te habían contado y abandonarlas todas. En segundo lugar, transforma tu forma de vida a través de un cambio en tu pensamiento. Es decir, es aceptar la historia transformadora, la forma en la que las cosas son realmente, aceptar que tu propia forma de hacer las cosas no es la mejor manera, que no has obtenido lo que realmente necesitas. Dice allí: transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora que sabes, ahora que entiendes, ahora que has conocido los principios de Dios para la vida, el plan perfecto de Dios para tu vida, es necesario que transformes tu vida a través de ese pensamiento. No se trata solamente de dejar de pensar como antes y empezar a pensar de otra manera. Se trata que esa nueva manera de pensar transforme tu vida por completo. Empieces a vivir de acuerdo a lo que ahora crees, a lo que ahora piensas, a vivir la historia que Dios escribió para nosotros. Y en tercer lugar, arrepentirse significa comenzar a caminar de acuerdo a tu nueva mentalidad, para que compruebes lo que ahora sabes en la vida cotidiana. Arrepentirse significa comenzar a comprobar. Y algo comprobado, ¿cómo podemos comprobar las cosas? Hace unas semanas hablaba con los jóvenes de nuestra iglesia y les hacía esta pregunta: ¿cuál es la manera de comprobar algo? ¿Cómo puedo comprobar que lo que alguien dice es verdad? ¿Cómo puedo hacerlo? La única manera de comprobar que una hipótesis es verdadera es llevándola a la práctica, es experimentando con ella. El arrepentimiento significa comenzar a comprobar lo que Dios dice en su palabra, los principios que Dios estableció a través de la práctica personal. Todo eso significa arrepentirse. No es solamente que te sientas mal, sino que cambies, que abandones todo lo que habías estado viviendo, que abandones toda la forma de vida que hasta ahora habías tenido. Es un punto en el que te detienes y lo pierdes todo y lo entregas todo en las manos de Dios. Acepta su forma de vida para ti y camina siguiendo en la dirección que ahora Él te va a mandar. Si te das cuenta, hermano, el arrepentimiento es mucho más que el simple remordimiento que sentimos cada vez que desobedecemos a Dios. Como alguien dijo muy sabiamente, y espero que esto te quede grabado bien en tu mente y en tu corazón: arrepentimiento no es cuando usted llora, arrepentimiento es cuando usted cambia. Porque puedes llorar mucho y quejarte mucho y lamentarte mucho y sentirte muy mal por lo que haces, pero eso no va a cambiar absolutamente nada. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. El arrepentimiento es cuando cambias tu manera de pensar, cuando empiezas a enfocarte en lo que Dios dice en su palabra y comienzas a comprobarlo en tu vida cotidiana. Eso es un verdadero arrepentimiento. Paso número 1. Para poder acceder, para poder responder a la historia transformadora: arrepiéntete. Acepta que la forma en que has vivido no es la que Dios espera en la que vivas. Acepta que la forma en que has hecho las cosas no es la forma que Dios esperaba en que hicieras las cosas. Cambia tu mentalidad y comienza a vivir de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. En segundo lugar, la segunda parte de la respuesta
que Pedro le da a los hombres en Jerusalén y que nos habla a nuestro corazón en este día, es el bautismo. Dice: bautícese todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Como dijimos, la fe debe producir en nosotros obras, debe producir acciones, y estas obras deben de ser contundentes y claras. ¿Cómo deben de ser esas obras? Otra vez, dígamelo fuerte. ¿Cómo deben de ser? Contundentes y claras. Con Dios no se anda con medias tintas. A Dios no le gustan las cosas a medias. Dios no pide poco o mucho, Dios pide todo. Él quiere obras contundentes en nuestra vida. Y el bautismo es esa señal clara al mundo entero de que estamos dejando nuestra vida, nuestra vieja manera de vivir, nuestra vida pasada, la que fue corrompida por el pecado. Y estamos volviendo a nacer y empezamos de nuevo para recuperar nuestra identidad original. Debemos hacer morir la identidad que adquirimos por el pecado, para renacer a una nueva vida. Eso simboliza el bautismo. Es una acción que Dios nos pide que hagamos. Es un paso ineludible de la salvación. A través del bautismo hacemos válida la obra redentora de Cristo en la cruz y también en la tumba. Paz de Cristo, hermano. Es a través del bautismo que nosotros hacemos válida la obra de la cruz. El domingo pasado hablábamos acerca de esa obra y de la redención que compró para nosotros, que desde allí comenzó la inflexión, el cambio en la historia de la humanidad, y ahora nosotros debemos acceder a ella. Y es un paso ineludible. Romanos capítulo 6 versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Para qué? Para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo es un acto legal donde nosotros dejamos nuestro pecado en la cruz y tomamos sobre nosotros la justicia de Jesús para acceder al nuevo plan, de nuevo al plan original de Dios. Por eso nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesucristo y enseñamos el bautismo en el nombre de Jesucristo, porque es en el nombre de quien realizó la obra redentora. Nos estamos reconciliando con Él, nos estamos comparando con la obra de Cristo en la cruz y estamos tomándolo. Esto es un acto legal. Y como es un acto legal, necesita llevar el nombre correcto, necesita estar firmado. Paz de Cristo. Los que saben de asuntos legales, ¿no? Y aunque no sepan mucho de asuntos legales, sabes que un documento, para que pueda ser válido, necesita estar firmado. Necesita llevar el nombre particular de la persona que está haciendo ese compromiso. El bautismo es un acto legal y debe de llevar inscrito en él el nombre de aquel que compró para nosotros la salvación y la recuperación. A través del bautismo nosotros morimos al pecado, es decir, de vivir a nuestra propia manera, de vivir a nuestra propia forma, y luego sepultamos el cuerpo de muerte con todas sus consecuencias. Entonces, ese cuerpo de pecado, esa vida pasada, la hacemos morir y luego la sepultamos para que sus consecuencias no nos alcance. ¿Qué pasa con un cuerpo muerto a los días? ¿Qué pasa? Huele mal, apesta. Por eso lo sepultamos, para que su descomposición no nos alcance. ¿Sabe? La palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que esa muerte producía en nosotros consecuencias malignas, consecuencias muy fuertes. La muerte, la enfermedad, la pobreza, la ira, la división. Toda esa clase de cosas con las que bregamos día a día eran consecuencias de la muerte. Cuando nosotros hacemos morir esa vieja mentalidad o esa vieja manera, tenemos que sepultarla para que sus consecuencias no nos alcancen, para que su hedor no nos alcance y no eche a perder nuestra nueva manera de vivir. Y resucitamos a una nueva vida, donde el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. El domingo pasado decíamos que el hombre que está en pecado solamente tiene libertad para una cosa. ¿Para qué? ¿Para qué dijimos?
Creo que los del domingo pasado no vinieron ahora, vinieron otros. Que el hombre que está en pecado solamente tiene libertad para pecar. Eso es lo único que puedes decidir. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, puedes sentirte libre aparentemente, pero eres libre solamente para hacer lo malo. Por eso lo bueno se te dificulta tanto. Por eso salir adelante, por eso estar bien con tu familia, estar bien contigo mismo, se te dificulta tanto, porque no eres libre para hacerlo. Solamente eres libre para pecar. Y discúlpame que te lo diga así, pero esa es la realidad. Cuando renacemos a través del bautismo, Dios nos da la oportunidad de ser verdaderamente libres del pecado. Ya no tiene poder sobre nosotros. Tenemos la libertad de decidir hacer las cosas correctas, de amar y de relacionarnos con Dios como al principio, de volver a estar en una comunión cercana con Él. Que si el bautismo es necesario, hay mucha gente que se lo pregunta, que dice, ¿será necesario realmente el bautismo? Yo diría que no es necesario. Yo diría que es indispensable, que no es la salvación en sí, pero que es una parte muy importante del proceso de la salvación. Es un paso ineludible para poder acceder a la nueva vida, a la historia transformadora. En primer lugar, porque es una demostración de nuestra fe en la obra de Cristo en la cruz. Y si no tenemos fe, no podemos acceder a eso. Segundo, porque el mismo Jesús lo enseñó con sus palabras y con su ejemplo. La palabra del Señor nos cuenta que en una ocasión estaba Juan el Bautista, estaba bautizando personas en el Jordán, y Jesús llega ahí donde él está. Y Juan cuando lo ve prepara su caravana, ¿verdad? La presentación. Sabía quién era el que venía caminando y levanta su voz y le dice a la gente que estaba ahí reunido: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí lo ve venir. Y Jesús va caminando. Pero Juan lo empieza a ver que se va acercando demasiado al agua y dice: ¿a dónde va? ¿Por qué viene para acá? Y entonces Jesús mete los pies al agua y empieza a caminar hacia donde él está. Y Juan como que comienza a revisar el libreto. Dice: esto no estaba escrito así, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué viene? Y hasta que Jesús se acerca y le dice: Juan, vengo a que me bautices. Y Juan se queda con la boca así, ¿no? Como el coyote del correcamino. Le dice: Señor, ¿cómo me pides eso? Tú no necesitas ser bautizado, porque el bautismo es para el perdón de los pecados, y tú no eres un pecador, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué no me escuchaste ahorita cuando venías? Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús le dice: para, Juan, espérate. Yo sé que no lo necesito, pero es necesario para ellos. Es necesario que lo hagamos así, porque con mi ejemplo yo les estoy enseñando lo que ellos tienen que hacer. Jesús nos enseñó con su propio ejemplo que el bautismo es ineludible para poder acceder a la salvación y a la vida eterna. Y tercero, porque es la única manera de acceder al reino de Dios, al resultado de la historia transformadora, que es el reino de Dios revelado a nuestra vida. San Juan capítulo 3, versículo 3 dice: Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Debemos aclarar aquí que el bautismo no es por sí solo la salvación. Es una parte del proceso a través del que Dios nos salva, pero sí es la entrada formal al proceso de ser recuperados al estado original perfecto. Es decir, Dios no nos va a parchar. No, Dios no parcha. Oh, Dios no remienda, no pega. Él necesita que nazcamos de nuevo para que podamos recuperar. Es desde allí, desde el nuevo nacimiento, que comienza la recuperación de nuestra vida al estado perfecto en el que Dios nos creó, para que podamos verlo cara a cara. Nuestros pecados son perdonados, lavados por la sangre de Cristo. Y ahora decimos sí a seguir viviendo, pero ahora conforme a sus principios. El bautismo es esa forma legal en que nosotros adquirimos la gracia de Dios, nacemos de nuevo, nuestros pecados son perdonados y le decimos: Señor, ok, voy a empezar de nuevo, pero ahora voy a hacer las cosas a tu manera.
no significa que te vas a convertir en una blanca palomita, como decía alguien por allí. No. La semilla del pecado seguirá allí en nuestro corazón y las consecuencias del pecado seguirán atacándonos día con día. Pero ahora tienes el poder para decidir, cosa que antes no tenía. Ahora tienes la compañía del Espíritu Santo en tu vida que antes no tenía. Ahora tienes comunión con Dios que antes no tenías. Es esa parte ineludible. Por eso Pedro les dice: es necesario que sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados sean perdonados, para que puedan acceder a la nueva vida, al reino de Dios. Y por último dice, la última parte de esta respuesta es recibir la obra del Espíritu Santo. Dice: y entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Una vez firmado el contrato legal con Dios a través del bautismo, Él activa en nosotros la obra de su Espíritu para regresarnos al estado original de manera paulatina, ir regenerando nuestra vida como al principio, ir haciéndonos perfectos como al principio. Él nos va regresando a esa perfección con la que fuimos creados, con todo lo que eso implica. La restauración de nuestra familia, la restauración de nuestras relaciones, la restauración de nuestra vida, de nuestro gobierno, de la eternidad en nosotros. La recuperación de su imagen, la recuperación de su semejanza en nosotros, la restauración de la relación íntima con Dios, la restauración de nuestra relación con los demás. Regresa el gobierno sobre la creación. Cuando vivimos en sus principios, todo comienza a funcionar de la manera en que debió haber sido al principio. Y lo más importante, recuperamos la eternidad que habíamos perdido por el pecado. Esto completa la obra del nuevo nacimiento. Y Jesús le explica de esta forma allí en Juan capítulo 3, el pasaje que leíamos hace un momento, pero en el versículo 5 dice: Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, que al nacer del agua equivale al bautismo. Nacer de nuevo a través del agua es el equivalente del bautismo, de lo que hablábamos hace un momento. Y eso te deja ver el reino de Dios. Eso te permite dar un vistazo a lo que puede ser tu vida, a los principios que Dios estableció. Es como un niño cuando nace, llega al mundo, lo puede ver, pero su participación en él es muy limitada. Todavía no puede participar activamente de ese mundo, pero ya está aquí, ya llegó. A eso equivale el bautismo en agua. Cuando tú eres bautizado en el nombre de Jesucristo, entonces tú puedes ver el reino de Dios y participas a lo mejor limitadamente, pero es solo a medida que vas creciendo. Así como el niño cuando crece y va madurando, se va haciendo un participante activo y recibe los privilegios de pertenecer a este mundo. A eso equivale el nacer del Espíritu, la obra regeneradora de Dios en nosotros, que nos va transformando, que nos va haciendo perfectos como al principio. No vas a ser perfecto después del bautismo. No, eso es solamente el perdón de tus pecados y el inicio de un proceso donde vas a ser perfeccionado a través de la obra del Espíritu en tu vida. Y tú puedes decir: bueno, pero si yo me bautizo y luego peco, tenlo por seguro, lo vas a hacer. Te vas a volver a equivocar. Inclusive podrás volver a ser presa de alguna cosa después de haberte bautizado. Pero si tú le permites al Espíritu de Dios que vaya trabajando en tu vida, entonces Él irá regenerando todo tu ser. Eso que te llamaba a hacer lo malo antes va a dejar de ser y va a ser cambiado por el Espíritu de Dios que te impulsa a hacer lo que a Dios le agrada. No tengas temor. Tal vez ahorita te sientas muy atado y digas: es que yo no puedo dejar de hacer estas cosas. Créeme, mientras no nazcas de nuevo, no podrás dejar de hacerlo. Por eso es necesario el bautismo. Por eso es necesario que aceptes la obra de la cruz en tu vida, porque no hay poder en nosotros para dejar de hacer lo malo. Solamente a través del nuevo nacimiento es que la obra del Espíritu se hace en nuestra vida. Y no solamente nos lleva a dejar de hacer lo que antes hacíamos, inclusive nos lleva a aborrecer las cosas que antes hacíamos. Pero esa es una obra que el Espíritu debe hacer en nosotros.
Ese es el don del Espíritu Santo. Tal vez hasta te habían dicho que el don del Espíritu Santo era hablar en otras lenguas, pero ese no es el don del Espíritu Santo. Esa es una manifestación. El verdadero don, el verdadero regalo, lo importante del Espíritu Santo en nuestra vida no es hablar en lenguas. Lo importante del Espíritu Santo en nuestra vida es que nos va transformando para volver a ser la imagen y semejanza de Dios. Es que vamos siendo transformados de adentro hacia afuera para revelar la gloria de Dios a este mundo y para poder recuperar la eternidad. Eso es el nuevo nacimiento. Ese es el don del Espíritu Santo. Así que si tú quieres entrar en el reino de Dios, si tú quieres recuperar la eternidad, si tú quieres recuperar la relación perfecta con Dios, el gobierno de la creación que habías perdido, necesitas que la obra del Espíritu se haga en tu vida. Pero para eso primero necesitas nacer del agua. Y para nacer del agua primero necesitas arrepentirte. Y para poder arrepentirte primero necesitas creer en la obra de Cristo en la cruz. Esa es la respuesta que Dios espera. La historia transformadora hoy se ha detenido para ti. La historia de Dios hoy se ha detenido para ti y espera por una respuesta. Espera por una respuesta de tu parte. Hoy tienes la oportunidad de que la historia se escriba para ti. Como te dije hace un momento, esta historia ya tiene un final. Ya está escrito. El rey regresará un día y va a establecer su reino por completo aquí en la tierra. Y todas las cosas serán restauradas, así como por fuego, pero serán restauradas a su estado original. El apóstol Juan lo dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Tú y yo podemos estar allí. Tú y yo podemos pertenecer a ese nuevo mundo o no. Todo está en la respuesta que tú le des al Señor. Esta historia de la lucha entre el bien y el mal ya tiene un final escrito. Aquí la pregunta es: ¿de qué lado estarás tú cuando todo esto termine? ¿Del lado restaurado o del lado destruido? Esa es tu decisión. Nadie más puede hacerlo por ti. La historia seguirá su curso después de que salgamos de este lugar. La historia va a continuar. En este momento Dios detuvo la historia transformadora para ti, para que si tú quieres te puedas subir a ella. Si tú quieres puedes subirte a la historia de la transformación de todas las cosas o no. Tal vez cuando salgas de aquí habrás perdido tu oportunidad. No lo sé. No lo sé. Pero la historia seguirá caminando hacia su final. Hoy tienes la oportunidad. Tal vez mañana, pero eso no es seguro. Tal vez dentro de un mes, pero nadie nos lo asegura. Lo único que tenemos es el día de hoy. Por eso la palabra del Señor dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Este mundo se encamina a terminar con esta historia. Eso no tiene vuelta de hoja. Lo único que está pendiente es cuál será el final de tu historia. Quiero pedirte que te pongas de pie. Ahora sabes todo lo que tienes que saber. Si tú estuviste en las enseñanzas, sabes todo lo que tienes que saber. Y si no, hoy tuviste un pequeño resumen de todo lo que tienes que saber. Aquí lo importante no es lo que sabes, aquí lo importante es lo que haces. Tal vez tú puedas decir: bueno, eso yo lo había escuchado, ya me habían dicho. Bueno, ok, ya te lo habían dicho, ya lo sabías, pero eso no sirve de nada. Lo que sirve es lo que haces, en cómo vas a responder. Porque sabes, un día Dios te va a llamar a cuentas por lo